Gálatas 3 del 15 al 25. Ese es el pasaje que vamos a estudiar. Dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y, sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estaría la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pues la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Ok, como contexto del libro de Gálatas, habíamos visto que es una carta muy fuerte. Es una carta en la cual Pablo, pues, es una carta especial porque les habla llamándole la atención y hablándoles muy duro desde el principio de la carta, ¿no? Les están diciendo, oye, ¿cómo es posible que llegué, les prediqué el evangelio y están haciendo algo que no les dije que hicieran? Algo que un evangelio totalmente falso, así lo menciona. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había unos falsos maestros, ¿no? Que querían judaizar a los cristianos. ¿Qué es judaizar? Pues eran judíos que se convirtieron al cristianismo y le decían, oigan, es que está bien, somos salvos por fe, pero aparte tienes que sumarle la ley judía. O sea, es fe más ley, y eso es totalmente erróneo y es totalmente contradictorio. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que somos salvos por fe y que la ley antigua pues ya no le íbamos a tener que cumplir. ¿Para qué? Para justificación, sino que por pura gracia el Padre ya nos había justificado. ¿Ok? Entonces Pablo prácticamente te dice, el evangelio es fe en lo que hizo Cristo y punto. Pero siempre queremos ponerle la fe más algo. ¿Ok? Siempre que es más algo, es un evangelio falso. En resumidas palabras, eso es lo que Pablo quiso hacer. Entonces, es algo que no solamente se ve con el tema de la ley judía, sino que también nosotros decimos, oye, pues tengo fe en Cristo, pero tengo que hacer esto porque no me siento agradable hacia Él. Tengo que hacer aparte un esfuerzo extra porque esto, porque el otro, porque tengo que llegar a ser agradable a Él, ¿no? Y queremos hacer cosas extra. ¿Para qué? Para salvación. Y cuando hacemos eso, que estamos diciendo, Cristo, tu cruz no fue suficiente. Tengo que hacer algo de mi esfuerzo, ¿para qué? Para completar esa justificación. Tengo que hacer algo de mi esfuerzo, ¿para qué? Para poder ser acepto hacia ti. Y es una problemática que estaban viviendo los Gálatas en ese entonces y que vivimos nosotros también hoy en día. Por falta de información o inclusive ya siendo seguidores de Cristo y siendo cristianos, queremos ponerle nuestra cosecha para ser agradables al Señor. Y en pocas palabras, cuando estamos haciendo eso, es que no estamos creyendo totalmente en el evangelio. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y justamente en esta parte, bueno, ese fue el contexto, y justamente en lo que estamos leyendo, habla de un tema muy crucial. Vean lo que dice, siempre que escuchamos las afirmaciones de la salvación por gracia, surgen preguntas como, si somos libres de la ley, ¿eso quiere decir que no tenemos que obedecer la ley de Dios? Si siempre soy salvo por las actuaciones de Cristo y no por la mía, ¿por qué debería luchar por vivir una vida santa?
¿Tengo alguna obligación de guardar la ley de Dios? ¿Y por qué? En el transcurso de la carta hacia los Gálatas, Pablo ha establecido que somos salvos, justificados y redimidos solo por la fe en ¿quién? En Cristo, y por ninguna justicia propia. Así que ha llegado el punto donde un lector cuidadoso se estaría preguntando, ¿cómo encaja la ley entonces? ¿De qué sirve la ley? Entonces Pablo aborda este tema muy crucial en esto que vamos a hablar. No sé si les ha pasado, a mí sí me pasó en lo personal, que te dicen, oye, pues eres justificado por, por fe, por pura gracia. El Padre, tú crees en Cristo Jesús, el Padre te ve y está viendo a Cristo mismo. Y tú dices, ok, pero entonces pues me puedo portar mal o qué, pues, ¿no? Son como que preguntas de que entonces, ¿de qué me sirve portarme bien o mal si el Padre está viendo a Cristo? Son cuestiones que todos nos hemos preguntado, ¿no? Son cuestiones que pueden pasar por tu cabeza, pero aquí Pablo lo explica demasiado bien. Vean, el versículo 15, con el que empezamos, dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Me encanta cómo Pablo, antes de tirar la bomba, como que te prepara, te da como que ejemplos muy metafóricos, muy prácticos, y al final te tira todo, ¿no? Dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. ¿A qué se refiere con un pacto humano? Si vemos la palabra griega es diateque, ¿ok? Diateque es un pacto que se utiliza mucho en los testamentos legales. ¿Todos saben qué es un testamento? Testamento es algo que una persona pone para que cuando se muera, es un contrato tal cual, que para cuando fallezca, cuando ya no esté, se cumple su voluntad. En términos legales, no sé si hay abogados aquí. ¿Sí, no? ¿Estudias derecho? Bueno, el famoso, la voluntad el de cuyus, ¿no? Así se menciona. Cuenta que el que va a fallecer, que en ese momento hace el testamento, fallece y lo que está aquí en su voluntad no se puede modificar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya está ratificado totalmente. Es un pacto que no se le puede ni añadir ni se le puede quitar, ¿ok? Sin importar las condiciones. Me encanta, estaba leyendo un libro y para explicar esto decía este teólogo, decía, es como si una señora tiene una hija que es pobre y una hija que es rica, ¿ok? Y pues ella antes de morir en su testamento dice, oye, pues le dejo todos mis bienes a mi hija pobre. Y a la rica pues no, le dejo poquitito pues porque es rica, no le hace falta nada. Entonces ella muere y suceso simultáneo, la hija rica se hace pobre y la pobre se hace rica. Entonces esa condición, por más lógica que suene, por más de, no sé, de querer ayudar o de hacer lo correcto, no se puede modificar porque la voluntad ya estuvo ratificada. El contrato ya está sellado. No se puede ni agregar ni quitar, no importa las condiciones. Y eso es lo que está diciendo, lo que trata de explicar Pablo, ¿no? Dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle. O sea, no lo pueden borrar ni le puedes agregar. No le mueves absolutamente nada una vez que está ratificado. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de esto, ¿no? Y el testamento se mantiene a pesar de las condiciones que podrían llegar a suceder. Es lo que les digo. O sea, es un testamento y punto. Es obligatorio a pesar de los cambios que se pudieran dar en las condiciones. Y así sucede con las promesas de Dios. Y en este caso, con la promesa que hizo Dios, ¿con quién? Con Abraham. ¿Ok? Vamos a ir profundizando cada vez más. Dice el versículo 16. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Está medio trippy, ¿no? Bueno, no sé, yo cuando lo estaba estudiando, como que dije, oye, no me hace sentido, como que se equivocó Pablo, ¿qué? O sea, ¿qué onda? Pero está bien loco porque me fui al pasaje de Génesis 13:15 y dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Y luego menciona que su descendencia va a ser como el polo, que va a ser incontable. Y dices, ¿cómo? Entonces, si es para muchos la promesa, ¿cómo que nada más para uno? Lo repito, dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Y me encanta cómo Pablo está tomando este pasaje, pero viéndolo de una forma cristocéntrica. ¿Okay? O sea, ese mensaje, con ese trasfondo espiritual, el cual pues, el Espíritu Santo quiso hablar en ese momento, ¿no? Génesis 13:15 otra vez. Porque toda la tierra que ves la dará a ti y a tu descendencia para siempre. Pero ahí el Señor está ratificando una promesa que ya habíamos visto, no en Génesis 13:5, sino en Génesis 13:15, sino en Génesis 3:15 con Eva. Dice, de tu simiente saldrá. Simiente y descendencia son básicamente lo mismo. Y aquí está hablando de singular, de tu simiente saldrá, y acá habla de plural sobre un pueblo, pero de ese pueblo va a salir esa simiente. O sea, de algo plural está enfocándose solamente algo que está en singular, que es Cristo Jesús. Y luego, me encanta cómo vas leyendo la Biblia y lo va haciendo cada vez más específico, porque luego vemos que le dice a David que va a ser de Judá. Entonces, como que de estar así, como que lo va reduciendo, ¿no? Que va a ser de Judá. Y ahí nos damos cuenta que, claro, si lo vemos de una forma plural, pues de la descendencia de Israel es donde iba a salir. Pero ¿qué es lo que es Israel? Israel es solamente un recipiente de pura gracia de donde iba a salir la verdadera simiente y a quien iba la promesa. ¿Sí me estoy explicando? Pero también si nos vamos a términos todavía más precisos, descendencia es, o sea, si nos vamos a la etimología, por decirlo, es semilla. Semilla es sid y en griego es cera. Z-E-R-A, es cera y es en singular, semilla es una persona. Y por eso mismo estaban esperando al Mesías, que es una persona. Entonces, cuando habla de la descendencia, está hablando de Cristo mismo. ¿Ok? Quería aclarar nada más eso, porque va a ser importante para lo que estamos viendo. El versículo 17 dice, lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces, si lo vemos en el contexto de los Gálatas, te está diciendo, a ver, había una promesa y que luego 430 años después haya llegado la ley, no significa que la promesa se anula. ¿Me explico? No se anula, la promesa ya está, pero la promesa tampoco se va a modificar, porque si se modifica, entonces la estarías borrando totalmente. Y si se modifica, estarías diciendo que pues Dios es un indeciso, que dice algo y que se arrepintió y mejor que hizo otra cosa. ¿Ok? La promesa fue primero que la ley, de entrada, y la promesa no se puede anular. Dios en su naturaleza, Él no cambia de opinión. Si Él cambiara de opinión, estamos hablando de un Dios que se arrepiente, de un Dios que se equivoca, y sabemos que no tenemos ese Dios. Entonces, el decir que ya no es promesa y ahora es por la ley, estás llamándolo como mentiroso o como, ¿no? También, la ley tampoco puede modificar algo que ya está ratificado. No se modifica la promesa, sino que quedaría totalmente anulada. Si tú la modificas, se cuenta que esa promesa pues ya no es promesa y ya no existiría. ¿Ok? También la promesa y la ley son totalmente excluyentes. No pueden convivir. ¿Por qué creen? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué la promesa y la ley son totalmente excluyentes y son opuestas? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque la ley prevendría que se diera a cabo la promesa. Porque o sea, el pacto fue, esta es la ley, tú hazla, y si la haces, te va a ir muy bien y yo te voy a multiplicar. Y la promesa es la bendición sobre la descendencia de Abraham. Pero por medio de la ley eso lo estuviera previniendo, porque pues obviamente nadie la cumplió.
Exactamente. Vale. Exactamente. Se los voy a poner en un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo te doy algo que te prometí, tal cual sí, si yo te doy algo porque lo he prometido, oye, Chucho, te voy a dar un balón de fútbol, te lo prometo, ¿ok? Entonces te lo doy. ¿Fue por tu cumplimiento o no? Fue porque lo prometí y tú lo recibiste. Punto. Pero si te doy algo por lo que has hecho, no es por mi promesa. ¿Me explico o no me explico? O sea, si yo te digo, oye, te prometo que te voy a dar un balón de fútbol, te lo quiero regalar, ¿lo das? Punto. Pero si te digo, oye, si metes gol el sábado, te voy a dar un balón de fútbol. Entonces no es promesa, es algo que se ganó. ¿Ok? Ahí más o menos estamos viendo cómo funciona la promesa y cómo funciona lo que es la ley. Un ejemplo que me encantó que lo encontré ahí con el buen Tim Keller. Dice, cuando te digo, oye, ¿sabes qué? Mi tío Juan te quiere regalar 10 millones de pesos. Te quiere conocer para regalarte los 10 millones de pesos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conocerlo y ya. ¿Cuál sería la única manera en la cual el tío Juan no te diera esos 10 millones de pesos? Tomando en cuenta que es súper sincero y todo lo que dijo se va a hacer. ¿Cuál es la única manera en la que no te puede dar esos 10 millones de pesos? Que tú no creas y no vayas a su casa. Entonces lo único que tú tienes que hacer es decir, pues yo creo que me va a dar los 10 millones de pesos, va a su casa y te dice, ten, aquí están los 10 millones de pesos. Por puro, lo único que hiciste fue creer. No te lo ganaste, no hiciste absolutamente nada. Pero por ejemplo, si te dicen, oye, ¿sabes qué? Mi tío Juan te quiere conocer y te quiere dar 10 millones de pesos, pero tienes que vivir con él, tienes que curar sus heridas porque está enfermo, tienes que hacer esto y lo otro. Ahí hay lugar. O sea, en cambio, otra vez el ejemplo, pero si te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 10 millones de pesos, pero tienes que vivir con el tío Juan, lo tienes que cuidar hasta que muera, y ya que muera, te va a caer una herencia. Entonces, no es un regalo, sino te lo estás ganando. Esa es la diferencia entre la promesa y entre la ley, ¿no? Para una promesa / regalo, hay que creer para recibirlo. ¿Estamos de acuerdo? Y para una ley / premio o / recompensa, hay que obedecer para recibirlo. ¿Les hace sentido? Ahorita vamos a bajarlo todo, nada, son como que conceptos que yo creo que esa fue la lógica de Pablo a escribir esto, pero es más o menos lo que tenemos que estar entendiendo para poder bajarlo al mensaje, ¿no? Ojo aquí lo que dice, si la ley de Moisés hubiera sido destinada a ser el medio de salvación, entonces la promesa de Abraham no hubiera sido una promesa real. O sea, la promesa real venía que iba a haber bendición. Esa bendición que era una salvación. Pero si la ley tuviera un objeto de salvación en ese sentido, estaría anulando lo pasado. ¿Ok? Vean lo que dice el versículo 18. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. ¿Ok? Nuevamente, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. O sea, estarías anulando totalmente la promesa si se basara en la ley. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. De forma gratuita. Abraham no tuvo que hacer absolutamente nada. ¿Para qué? Para que llegara esa promesa de parte del Señor. Y estoy segurísimo que cuando Pablo está escribiendo eso, estaba pensando en Génesis 15. ¿Se acuerdan que lo vimos el jueves pasado? Cuando está teniendo ese diálogo Abraham con Dios y le dice, ¿cómo voy a saber que de verdad me vas a bendecir? ¿Cómo voy a saber que no vas a cambiar de opinión, que te vas a rajar? O sea, pues, ¿cómo voy a saber eso? Y hace un pacto con él. Lo que vimos, que le solicitó ciertos animales, los cortó por la mitad, formaban un pasillo. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues ahí está el pacto. ¿Pero qué hace Abraham? Abraham simplemente estaba fuera del pacto, estaba viendo lo que sucedía, llegó una oscuridad temible, así, una oscuridad bien grande. ¿Y qué está viendo? Está viendo un horno y que una antorcha con fuego
pasa por en medio. ¿Ok? ¿Qué sabemos lo que representa esa antorcha? Esa luz en la oscuridad, ¿quién es? Jesús mismo. Entonces, en ese momento, bueno, para los que no estuvieron el jueves pasado, mencionamos que ese era un tipo de pacto, era un pacto de sangre, un pacto de vida o muerte, donde las personas decían, yo paso por este pasillo y si yo no cumplo la promesa que yo tengo contigo, que sea conmigo como con estos animales. O sea, era una manera de oye, te prometo por mi vida esto, tal cual. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que Abraham solamente es un espectador de lo que está pasando. Y es bien bonito el mensaje porque Dios está diciendo, si yo no cumplo mi promesa, que me pase como estos animales. Pero también está diciendo, pues aquí está Jesús, y si no, que soy yo mismo, si no cumple su promesa, ¿qué va a pasar con esos animales? ¿Y qué vemos? ¿Quién es el que pasa por ahí? Jesús. ¿Y quién es el que termina siendo crucificado, burlado, despedazado? Jesús mismo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Pero fue un pacto que, que, que tal cual Dios lo hizo, ¿por qué? Por pura gracia, porque Él quiso. Abraham no tuvo que hacer nada para ganarse que Dios se haya metido en ese pacto, sino lo hizo por pura gracia. ¿Ok? Dios hizo un pacto con ese descendiente, Jesús mismo, lo que vemos en el versículo 16, para bendecirnos a nosotros, quien tomó nuestro lugar para recibir el castigo que esos animales merecían. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que la ley es para nuestra salvación, estaríamos diciendo que ese pacto no sirvió de absolutamente nada. Y que lo que hizo Jesús por ese pacto no iba a servir absolutamente de nada, que no fue suficiente. Ya estamos viendo más o menos el nivel de lo que es la promesa, ¿no? Por lo tanto, la ley de Moisés debe de tener un propósito totalmente diferente. Porque muy seguramente estás preguntando, entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué? Si todo es por la promesa, entonces ¿para qué pones la ley? Si soy salvo por gracia, ¿por qué pones la ley? Y es lo que vamos a ver tal cual en el versículo 19. Dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Dice Pablo. Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, lo mismo, la simiente, aquel, a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de los ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. ¿Ok? Entonces, está muy fuerte esto, pero la ley no se trata sobre salvación, sino se trata de pecado. Es la finalidad de la ley. No es para salvación, sino es para pecado. Viene a mostrarnos nuestro gran problema, el cual es el pecado. Viene a mostrarnos nuestra maldad y nuestra impureza total. ¿Ok? Entonces, dices, oye Adrián, entonces Dios creó la ley para crear pecado. Entonces Dios creó algo malo. Entonces, ¿cómo? Sigo sin entender. Y le dice en el versículo 21, dice, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? Pues suena totalmente incoherente. Si la promesa es para bendición y la ley es para pecado, entonces están en contra. Es lo que pregunta, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? Dice, de ninguna manera. Si se hubieran promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. O sea, te está diciendo, si la ley fuera creada para dar vida, o sea, para salvación, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero no se basa en eso. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Está muy fuerte, pero la ley fue creada no para dar vida, y lo leímos textualmente, no es algo que yo me estoy inventando, está diciendo tal cual la palabra. La ley no fue creada para dar vida, sino para exhibir una condición. ¿Qué condición ven? Al ver nosotros la ley, ¿qué es lo que vemos? Nuestro pecado.
Entonces exhibe una condición. Pero ¿saben qué? La ley también fue creada para exhibir la condición perfecta de Jesucristo. Porque gracias a la ley fue el parámetro para que la muerte no lo pueda retener. La ley exhibe condiciones, no trae salvación. ¿Les queda claro? Y ahora ya entendemos lo que dice Pablo en Romanos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley es como esa lámpara que está oscura, es una lámpara que hace que veas tus manchas. Esa cuenta como un detector de pecado, no sé, yo así me lo imaginé. Y luego vemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la ley también te está mostrando que tú, como dice el rey David en los Salmos, yo nací en pecado. Había pecados de que él estaba en el vientre de su madre. Entonces, estamos viendo una condición en la cual estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Oye, no es que yo vi en la tele y hay un pelado que peca más que yo. Pecado es pecado. Pecado es pecado. ¿Qué es Dios? ¿Qué representa Dios? Una pureza total. Y puedes estar súper puro, pero si tienes una manchita, ya es impuro. Y una manchita según los ojos de quién, ¿verdad? Nadie sabemos, como siempre mencionamos aquí, si nos metemos a la cabeza de cada uno, yo creo que saliéramos todos bien decepcionados y ya no le vas a hablar a tu compa, ¿verdad? Pero lo que voy es que también Eclesiastés que te dice, todos han pecado, no hay nadie que no haya pecado. Entonces, el pecado y Dios no pueden convivir. Entonces, eso automáticamente nos destituye de la gloria de Él. Luego, les voy a leer Efesios 2 del 1 al 10. Es un pasaje que de verdad de cuenta que resume de una forma perfecta el Evangelio y lo que hizo Jesús. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, totalmente aprisionados. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Todos, merecedores de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? El infierno mismo, te lo resumo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estaban muertos en pecados, condenados a muerte, y no una muerte física, sino una muerte eterna. Por gracia, otra vez, gracia, ¿qué es gracia? Regalo, punto, regalo inmerecido. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso antemano a fin de que las pongamos en práctica. Te está diciendo, es algo que yo te estoy dando totalmente regalo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. ¿Para qué? Para que todos necesitemos un Salvador. Porque si pudieras lograrlo, entonces ¿de qué sirve Jesús? No necesitarías a Jesús en lo absoluto. Y para eso es. Bueno, ya estamos bajando el mensaje. Dice el versículo 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe,
ya no estamos sujetos al guía. Aquí Pablo, la verdad, se la bañó, pero te pone dos metáforas. La primera metáfora es en el versículo 23, dice: antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. ¿Ok? Si vemos la palabra griega de tener presos y encarcelados, significa estar vigilados por guardias militares. ¿Ok? Es como si alguien estuviera preso en la cárcel, y eso era el estar, el tener preso y encerrado era como estar bajo la vigila de guardias militares. Digamos que estás en la cárcel y hay un soldado ahí viéndote que no te escapes. Haz de cuenta que a eso hace referencia. Pero en el versículo 24 menciona que la ley es un tutor. Dices, ¿cómo? En la etimología es padaigogos, que es bajo una supervisión. ¿Ok? O sea, bajo instrucción. Y sabíamos que en esa época era muy común que un siervo sea el tutor de tu hijo, ¿no? Estás bajo supervisión de él, bajo las reglas de él, y digo, vamos a verlo en el capítulo 4 de Gálatas, pero toca el tema de los tutores, pero aquí está, dices, ¿cómo? A ver, primero me dices que la ley es como algo que me está vigilando, como si yo estuviera preso y me está vigilando, pero también menciona que es mi tutor. Suena como que medio, como que no tiene sentido. O sea, algo me está vigilando porque soy malo, pero también un tutor no te tutorea para algo malo, sino te enseña, exacto, para algo bueno, para que crezcas. ¿Quiénes son los que tenían los tutores? Los niños. Tenían un tutor los niños, ¿para qué? Para cuando sean adultos, ya no tengan ese tutor y todo lo aprendido lo lleven a cabo en su día a día. Dices, ¿cómo? Y está muy fuerte, pero en ambas, tanto en estar en una prisión como en tener un tutor, en ambas no hay libertad. El niño no era libre de su tutor, sino le ponían el tutor para que aprendiera, pero él no tenía total libertad. Y si estás preso, pues tampoco tienes libertad. En las dos no hay libertad. Y les voy a dar un dato, pero toda religión, van a decir, oye, ¿dónde sacaste eso? Pero es para ir bajándola. Toda religión que no se basa en el evangelio, en lo que queremos nosotros, se caracteriza por tres cosas: un sentimiento de esclavitud. Toda religión. ¿Te sientes esclavo? 2. ¿Tienes un deseo por recompensa y un temor por el castigo? Como una mascota, como un perro, literal. O sea, tú estás ansioso por un premio, pero tienes miedo del castigo. ¿Me explico? Y 3, una ansiedad sobre su aceptación con Dios. Tienes incertidumbre de, ¿me acepta, no me acepta? ¿Hago esto bien y luego hago esto mal? ¿Se enojó conmigo? Está una ansiedad constante. ¿Ok? Los voy a repetir. Un sentimiento de esclavitud, un deseo por las recompensas y un temor por el castigo. Y 3, una ansiedad sobre su aceptación con Dios. Vean esto que dijo John Stott. Dice, ningún hombre, me encanta cómo lo dice, ningún hombre jamás ha apreciado el evangelio hasta que la ley le ha mostrado su necesidad. Es solo contra la negrura del cielo nocturno que las estrellas comienzan a aparecer. Y es solo contra el fondo oscuro del pecado y el juicio que el evangelio brillará. Si no fuera por la ley, si no fuera porque la ley me dice y me muestra la calidad de persona que soy, no podría llegar al evangelio con esa fuerza y con ese amor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Pero ¿cómo va a sobreabundar la gracia si no estás viendo tu pecado? ¿Qué es lo que hace el orgullo? Dice, no, yo soy una buena persona. Entonces, una persona orgullosa, ¿cuándo va a recibir el amor de Dios? ¿Cuándo va a recibir un amor, esa gracia de Dios, eso que hemos experimentado todos? ¿Cómo lo va a poder recibir una persona que es orgullosa y que dice que está correcta en todo? Entonces, es lo que hace la ley. La ley hace que veas tu condición, que veas que estás podrido, para que lo llegue el Señor y haga todo nuevo nuevamente. ¿Ok? Oigan, añadiendo tu punto, creo que también se compagina mucho cuando Jesús regaña a los fariseos porque
que era la vida eterna y pues no creían en él, ¿no? Porque hablaban de él. Así es, totalmente, totalmente, buena aportación. Y esto muchas veces lo vemos como, las personas que aún no son cristianas y aún no conocen el Evangelio, pero es algo que pasa inclusive en el mundo cristiano. Y ya con años y años y sirviendo en la iglesia y en el grupo de jóvenes y líder en no sé dónde, etc, etc. Vean esto que dice Tim Keller, me encantó, lo saqué de un libro que tiene. Dice, muchos cristianos, aunque no todos, testifican que cuando fueron conscientes por primera vez de su necesidad de Dios, pasaron por un proceso de inmadurez en el que se volvieron extremadamente religiosos. De hecho, lo platicamos hace poquito, ¿te acuerdas, Tachi? Que como que es una etapa en la que te conviertes y te haces bien religioso. Bien religioso. Dice, buscaron con toda diligencia enmendar sus caminos y cumplir sus deberes religiosos. ¿Para qué? Para limpiar sus vidas. Con lágrimas hicieron entregas a Dios en los servicios de la iglesia. Le entregaron su vida a Jesús y le pidieron que entrara en su corazón. Pero muchas veces realmente solo estaban diciendo ser muy buenos y muy religiosos, esperando que esto procurara el favor y la bendición de Dios. En esta etapa tenían muchos altibajos emocionales, como un niño, sintiéndose bien cuando hacían un compromiso espiritual y sintiéndose abatidos cuando fallaban en guardar una promesa hecha a Dios. Eran, como lo dice Pablo, como unos niños bajo un tutor. Estaban en camino de descubrir en el Evangelio, pero todavía no estaban ahí. Qué loco, ¿no? O sea, aún ya siendo cristiano y tú estás haciendo obras para estar en la aceptación, aún no estás viendo el Evangelio, pero estás por descubrirlo. Pues es un proceso en el cual debemos tener paciencia siempre. Pero es lo que hace la ley. La ley muestra tu condición y te tiene que dar en ese punto de inflexión en tu vida en el que dices, necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Y muchos tenemos esta mala percepción de lo que es la gracia. Y decimos, es que Dios, ¿cómo se va a fijar en mí si yo he hecho esto? Tú no conoces mi pasado, no sabes lo que hice. Yo no soy digno. Esto de la religión, de lo espiritual, no es lo mío, no es lo mío, soy muy malo. Pues te voy a decir algo, estás totalmente correcto. No es lo tuyo y si eres muy malo. Pero por eso necesitamos un Salvador. ¿Quién pide auxilio? El que se está ahogando. Punto. ¿Ok? Y luego termina este capítulo y dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿Quién es el guía? La ley. Sabemos que Dios cumplió la ley y muy seguramente, si no hubiera pecado en nosotros también podríamos cumplir la ley. Pero vivimos en un mundo caído, en un mundo deformado, tenemos conciencias deformadas, corazones deformados, personalidades totalmente deformadas y por eso no podemos cumplirlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los que cumplían la ley lo hacían ¿para qué? Para ganarse la bendición de Dios y esa salvación. Pero ¿qué pasaba? Fracasaban. ¿Ok? Pero, ¿por qué cumplían la ley? ¿Por amor a Dios? ¿Por eso cumplían la ley? No. Buscaban bendición y buscaban salvación. Ellos no querían una vida eterna de infierno. Ellos no querían una vida de maldición. Ellos tenían que hacer algo para recibirlo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Dios te dice, yo te lo entrego y no hagas nada. Entonces toda esa sabiduría que hay en la ley, ese caminar como caminó Cristo, ya lo podemos hacer, pero por dos cosas, por un corazón agradecido y por un corazón que desborda de amor. Por eso lo hacemos y por eso hay transformación, por eso hay santificación, por eso hay perfeccionamiento. Porque alguien ya hizo todo y te quieres parecer a esa persona y lo haces con un corazón agradecido. Ya no haces las cosas, ya no caminas en esa sabiduría que Dios te menciona en su libro por ser acepto a Dios, sino lo haces porque estás totalmente agradecido de que alguien ya te salvó. Ponemos el ejemplo, imagínate que se está quemando una casa, estás totalmente inconsciente por el humo y llega una persona de la nada, te agarra, te saca de la casa se incendia, se cae,
te salvó la vida, ¿tú crees que esa persona se te va a olvidar alguna vez? Vas a estar agradecida con esa persona toda la vida. Porque gracias a esa persona estás respirando ahorita, estás con tu familia, tuviste hijos, tuviste un negocio, te graduaste, etc, 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 etc. Siempre va a estar agradecido con esa persona. Pero ¿qué fue por qué va a estar agradecido? Porque tú visualizaste el futuro que tú tenías. La muerte hacia la que ibas. Pero mientras no visualicemos eso, no nos vamos a poder sentir agradecidos con Dios. Y luego, ahora imagínate que llega alguien que no solamente te salva, sino que fue crucificado, fue despedazado, fue humillado, murió como un maldito. O sea, dense cuenta de eso. ¿Por qué? Por amor a ti. Porque cuando estaba en esa cruz estaba pensando totalmente en ti. En esa cruz estaba el mentiroso que eres. En esa cruz estaba el ladrón que eres. En esa cruz estaba recibiendo toda la ira de Dios. Claro que causa agradecimiento, pero os digo que también causa demasiado amor. Demasiado amor. Porque ¿cuántas veces no hemos vivido, inclusive con nuestros padres, nuestros hermanos, en una relación amorosa, que te decepcionan? Es algo totalmente horrible. Es algo totalmente horrible. Cuando te hacen algo para que pensaban en ti, se siente muy bien. Ahora imagínate a alguien que dio su vida entera por algo que tú no merecías. Algo que estaba totalmente fuera del presupuesto que tú merecías. No hay nada más que sentir amor en ese momento. Es un amor que desborda. Y cuando tú puedes experimentar ese amor, es porque eres consciente de a dónde ibas y de dónde te salvaron. Sientes ese amor. Y cuando sientes ese amor, es un amor totalmente desbordante. Y si no tienes el amor de Cristo, no vas a poder dar amor a los demás. Y es un fruto. Y me encanta, me acordé mucho del pasaje que le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y le menciona, y contesta Jesús, ama al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Y le dice, el segundo es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si no experimentamos el amor de Dios, no vamos a poder amarlo porque no sabemos lo que hizo por nosotros. Y si lo amamos con Él, si lo amamos a Él y sabemos lo que merecíamos y en lo que estamos ahorita, no hay manera en no replicar su amor con las demás personas. Y en ese momento estás cumpliendo toda la ley y todos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar aquí? ¿Qué es lo que me gustaría que se lleven de tarea? Y es un tema que ha estado muy latente aquí en Pedregal, es que de verdad le pidamos al Señor que nos muestre nuestro pecado. ¿Y saben por qué nunca pedí? Es algo que nadie pide, porque es muy incómodo. Es muy incómodo que salga el Adrián orgulloso. Es muy incómodo que salga el Adrián mentiroso. ¿Por qué? Porque duele. Pero es la única manera en la que podemos experimentar su gracia. Y le pido a Dios que pueda hablar sus corazones de esta manera para que de verdad veamos la condición que tenemos y podamos visualizar el castigo eterno que íbamos a merecer. Ese castigo que Él ya tomó en la cruz. Y se los prometo que si estamos renovando el Evangelio todos los días, porque el Evangelio no es algo que lees y luego lo pones abajo de un libro y ya me lo sé y profundizo en cosas más importantes de la Biblia. No es así. El Evangelio es todos los días, todos los días. Todos los días recordar lo que Dios hizo por ti. Todos los días recordar la condición que tienes y que a pesar fuiste amado por Él. Eso se trata, de eso se trata el cristianismo, de recordar lo que Él hizo. Y eso hace que nosotros estemos totalmente conscientes y nuestro caminar es con buenas decisiones y en sabiduría suya. Amén.